El vínculo. Los hijos están unidos a los padres con amor muy profundo. Se entregan completamente a lo que viene de los padres y a lo que los padres exigen. Si un hijo percibe que los padres estarían mejor si él partiera, el hijo parte con amor. Y si se pone de manifiesto que los padres quieren expiar algo, lo que sea, el hijo gustosamente lo hace en lugar de los padres, incluso si le cuesta la vida. A menudo sucede que padres, o las personas en general, tienen la idea de que pueden disponer de su vida, que tienen su suerte en sus manos, que pueden hacer las cosas de esa manera y luego de esa otra. O que una mujer piensa que podría tener su hija para ella sola y que luego tendría la hija para sí, o que podría tenerla. O que se separa del marido y dice, eso es lo correcto para mí, yo lo hago por mí, porque no lo aguanto. Y que se lo endose al marido como si pudiera hacerlo, sin que tuviera consecuencias para ella. Procediendo de esa manera, se está negando que formamos parte de una red en la cual cada uno es tan grande como el otro y en la cual cada uno tiene el mismo derecho y que ninguna persona puede disponer sobre otra diciendo, lo que te ocurre a ti, a mí no me importa. Yo busco mi realización. Eso no funciona. Eso tiene consecuencias graves. Ocurre que los hijos pagan por ello. Entonces los padres a veces están bastante bien, pero los hijos se hacen cargo por los padres de la culpa y de la expiación. Para el terapeuta, es importante que su corazón lata al compás del corazón de los hijos, no al revés. Recién entonces está pleno de seriedad. Para ver con qué seriedad hay que considerar esos vínculos, traigo un ejemplo. Hijos con discapacidades severas. Recientemente tuvo lugar un congreso en Heidelberg sobre fundamentalismo y direccionalidad. Entre los invitados había un bioético de Austria que representa la tesis que a los hijos que no son capaces de sobrevivir se les debería posibilitar la muerte, incluso de manera activa. Sostiene que nuestra conciencia de derecho hoy día es tal que uno puede hacer eso. Yo llegué un día tarde a ese congreso y me encontraba en la entrada del congreso. Me habló un hombre diciendo que era de la televisión y preguntándome si yo haría un comentario con respecto de esa controversia. Yo dije, sí, lo haré. Luego dije, en toda esta discusión no se le presta atención al hecho de que un hijo que está es un miembro de la familia y que si al hijo se le elimina, ello ejercerá una influencia en toda la familia, en especial en los demás hijos. Ellos entonces sentirán un impulso de seguir a ese hermano muerto y expiar el que haya sido excluido o eliminado. Yo realmente opino que un hijo que no puede vivir no debería ser mantenido con vida por medios artificiales, sino que se le debería permitir morir, pero en el círculo de la familia, con toda la familia alrededor de su cama. De esa forma está toda la seriedad y todo el amor por todos y todo el dolor. El año pasado asistió a uno de mis cursos una mujer que tenía un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer. Ella contaba que tenía una hermana discapacitada en un 100%. Tenía 10 discapacidades. Por ejemplo, el día después de nacer, se vaciaron los ojos. La única vez que la madre vio a su hija fue después del parto. Luego fue enviada a un asilo, donde murió después de 9 meses. Cuando a esa mujer se le diagnosticó cáncer, su primer pensamiento fue, no quiero que me entierren al lado de mi marido. Ese es un pensamiento muy curioso. El cáncer en sí no le dio miedo a alguno. Ella se imaginó que moriría y buscaba una sepultura para sí misma. En primer lugar, pensó en un cementerio al lado de una iglesia, porque ahí los domingos van las personas y riegan las tumbas. Si ella estuviera ahí, alguien en algún momento también regaría su sepultura. Es decir, que no le gustaba estar enterrada separada de otras personas.
Primero pensó en comprarse una sepultura junto con una amiga. Luego la visitó su madre y le dijo que le gustaría ser enterrada en la sepultura familiar. La madre rechazó ese pedido explicando que en la cruz de la tumba no había lugar para su nombre. Yo le pregunté a esa mujer, ¿para quién no hay lugar en la sepultura? Ella dijo, para mí. Yo repetí mi pregunta, ¿para quién no hay lugar? Ella dijo, para mí no hay lugar. Yo le dije, para tu hermana no hay lugar. En ese momento, repentinamente se dio cuenta que buscaba una sepultura para su hermana. Entonces le pedí que dijera a su hermana muerta, querida hermana, yo me recuesto a tu lado. Estaba muy emocionada y ahora pudo darle un lugar en su corazón a su hermana. De esa manera, su amor había llegado a la meta. Esa es la forma en la que suceden las cosas en las familias cuando a un hijo discapacitado se le niega su lugar. Es preciso proceder con tanto cuidado. Enfermedad y compensación. Hellinger. Quiero decir algo acerca del bien y del mal. Bien significa yo tengo más derechos que tú. Mal significa tú tienes menos derechos que yo. Inocente significa yo tengo más derechos que tú. Culpable significa tú tienes menos derechos que yo. Los sistemas familiares actúan en un nivel muy profundo de igualdad de nacimiento. Y siempre que alguien se coloca por encima de otro, se coloca por encima del dolor de ese otro, o lo considera que puede tomar su vida en sus propias manos sin tener en cuenta la vida del otro y de respetarla. Su alma se revela y se ocupa en encontrar una forma de compensación. Por ese motivo, la sanación siempre comienza reconociendo la dignidad de aquella persona a la que yo he hecho algo, o al que desterré de mi vida a pesar de que forme parte de ella. Dándole la honra que le corresponde, la igualdad se restablece y el bien puede desplegarse. Incesto. Hellinger. En el caso de incesto entre el padrastro y la hijastra, a menudo actúa la dinámica de que no ha tenido lugar alguna compensación. Es decir, la mujer se casa con un hombre, trae una hija al matrimonio y ahora pretende que el hombre sea un padre para la hija, a pesar de que no lo es. Y si él se ocupa de la hija, ella no reconoce que en realidad él no tiene por qué hacerlo, que no tiene la obligación de hacerlo, porque la hija tiene otro padre. Es decir, que el marido debe dar más de lo que recibe. Ahí entonces hay una dinámica oculta que busca compensar y eso ocurre a través del incesto. El incesto, instigado por la madre. Pero sucede inconscientemente, no es que la mujer lo quiera, pero la mujer siempre lo sabe y no interviene porque es una necesidad encubierta. La hija también está de acuerdo en secreto. Clienta. Yo siempre me defendía, pero mi mamá no me apoyaba. Hellinger. Exactamente. Ella no te apoyaba. La solución sería que la hija dijera, mamá, yo sé que es necesario. De esa forma pasaría a ella. La hija así ya no cargaría eso. A la representante de la clienta, díselo. Representante de la clienta, mamá, yo sé que es necesario. Hellinger, y yo me hago cargo con agrado. Representante de la clienta, y yo me hago cargo con agrado. Hellinger, tú por ti. Representante de la clienta, tú por ti. Hellinger, a la representante de la madre, ¿cómo te sientes? Representante de la madre, me resulta difícil, duele, pero lo acepto con agradecimiento. Hellinger,
Dile a ella, ahora yo asumo la responsabilidad. Representante de la madre, ahora yo asumo la responsabilidad. Hellinger, de las consecuencias. Representante de la madre, de las consecuencias. Hellinger, y tú estás libre. Representante de la madre, y tú estás libre. Hellinger, al representante del padrastro, y tú también se lo dices. He sido injusto contigo. Representante del padrastro, he sido injusto contigo. Hellinger, aquí tú solo eras la hija. Representante del padrastro, aquí tú eras la hija. Hellinger, yo asumo la responsabilidad. Representante del padrastro, yo asumo la responsabilidad. Hellinger, y la culpa. Representante del padrastro, y la culpa. Hellinger, cualquiera que haya sido la implicación. Representante del padrastro, cualquiera que haya sido la implicación. Hellinger, por mi parte eres libre. Representante del padrastro, por mi parte eres libre. Hellinger, ¿cómo es eso para ti? Representante del padrastro, bien. Desde mí siento la tendencia de retirarme. Hellinger, hazlo. Y también díselo a ella. Ahora me retiro. Representante del padrastro, ahora me retiro. Cuando se retira la madre y la hija se juntan, la madre rodea a la hija con su brazo. Hellinger a la clienta. ¿Qué dices a todo esto? Clienta, hace bien. También porque mi madre aún vive y yo me puedo encontrar con ella. Hellinger, no le debes contar nada. Es importante. Hay algo más con el incesto. Se crea un vínculo entre tú y el padrastro. Entonces la mujer tiene dificultades para encontrarse con otro hombre, por el vínculo. Ella debe reconocer el vínculo. Si lo reconoce, lo puede soltar. Sin embargo, si tú estás enojado con él, el vínculo se hace más fuerte. Es decir, tú también deberías decirle, yo te debo mucho. Lo tomo. Y ahora permito que te retires. Ahí estaría la solución. Permito que te retires. Participante. ¿Cuán importante es, en realidad, la confrontación entre el perpetrador y la víctima? Que el perpetrador realmente se disculpe ante la víctima con contacto de los ojos. Hellinger. ¿Qué perpetrador? Participante. Incesto, por ejemplo. Hellinger. Bueno, disculpas no van para nada, porque en ese caso la solución dependería de la víctima y sería una carga para ella. Luego la víctima debe disculpar al perpetrador. Eso no funciona. Tampoco debe perdonarle. Entonces el perpetrador dice, lo siento, reconoce la culpa. También dice, he sido injusto contigo, y dice, yo llevo la culpa. Por mi parte eres libre y yo me retiro. Tal como lo hemos hecho aquí. Esa sería la solución. Participante femenina. ¿Podría agregar algo más acerca de esta relación incestuosa? Percibí que la hija era ambivalente hacia el padre y alejándose del padre. Usted la alentó para que permanezca con él, pero probablemente el otro movimiento también es importante. Retirarse de esa relación cercana. ¿Podría agregar algo al respecto? Hellinger. Sí. El movimiento que la aleja se logra cuando el movimiento hacia él ha sido reconocido. Si la hija solo se hubiera alejado con enojo, ¿qué ventaja habría significado para su alma? Ninguna. Hubiera permanecido en la resistencia, en el enojo y en la herida, tal vez durante toda una vida. El dolor a veces es tan grande que tapa lo que está detrás. Aún más doloroso es el amor detrás.
Yo intenté permitir que ese amor suba a la superficie. Después ella se sentía mejor. Como terapeuta, uno no debe reaccionar ante las explosiones de sentimiento que se manifiestan en un primer plano. Algunos se asustan cuando ven algo así. Yo sé que detrás se oculta el amor. Lo único que debo hacer es esperar el tiempo suficiente como para que surja. Eso es lo que hice aquí. Cuando admitió el amor, pudo desprenderse del Padre, pudo permitir que se fuera. Eso entonces es suficiente. Para ella es suficiente como para hacer algo con su vida. No necesita una persecución culposa para estar bien. Ahora está libre. La solución para la próxima generación. Participante femenina. Cuando el sistema está mal, es decir, cuando el orden no es el correcto y uno sigue al otro, ¿qué ocurre en la próxima generación? ¿El error es trasladado? ¿O queda equilibrado cuando uno siguió a otro o alguien se enfermó? ¿Estaría satisfecho el sistema? Hellinger. No. El sistema no estaría satisfecho. Cuando hay algo que no ha sido solucionado, la desgracia seguirá apareciendo de generación en generación. Si, por ejemplo, en una familia el padre quiere seguir a su padre en la muerte y lo hace, en la próxima generación alguien querrá seguirlo a él en la muerte. O, si no lo ha seguido, pero quería hacerlo, un hijo dice, yo lo hago en tu lugar. Pero si una persona lo ha solucionado, si ha visto que yo ahora quiero seguir a mi padre en la muerte y dice, papá, bendíceme cuando me quedo, entonces está solucionado. En ese caso, ya no es trasladado a las otras generaciones. Respeto en lugar de expiación. Hellinger. Los muertos no quieren expiación, sino que quieren respeto. Eso es lo que cuenta. Lo que sana es el respeto. La reverencia es una expresión de ese respeto. El pedido de bendición es una expresión de ese respeto. Participante. Lo que he experimentado aquí me recuerda mucho a la venganza sangrienta y a la vendetta. Y me recuerda la vendetta voluntaria, propia. Su solución es enfrentar esa necesidad de venganza con amor. Hellinger. La dinámica de la vendetta expresa exactamente eso arcaico que vemos en las familias. Por una pérdida en uno de los bandos, otro debe sufrir la misma pérdida. Eso continúa indefinidamente sin que encuentre una solución. En las profundidades, eso actúa también en nosotros. Es posible verlo en las constelaciones familiares. La solución que yo muestro supera el modelo arcaico. En realidad es una solución espiritual, en un nivel mucho más elevado. Requiere comprensión y coraje. No resulta de una necesidad instintiva de compensación. Requiere esfuerzo, moverse a ese nivel y aguantarlo. Morir en representación. Por el vínculo de destinos dentro de un clan, nace la idea de que uno puede morir en lugar de otro. En la mayoría de los casos, son hijos que quieren morir en lugar de sus padres. Pero también existen parejas que uno muere en representación del otro. Eso es completamente inconsciente. Todo eso queda en la oscuridad. Hay extrañas leyes arcaicas que actúan. Un amor oscuro y un vínculo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos proponernos conscientemente. También va mucho más allá de esfuerzos mortales y más allá de voluntades éticas. Cuán débil parece ser esto en comparación con esas otras fuerzas. Sin embargo, es posible trabajar con esas fuerzas sacándolas a la luz. Ese fue el caso aquí. Salieron a la luz y ahora ya no actúan de forma ahogada, sino que pueden pasar a la conciencia. Ahora es posible actuar de una manera nueva, y eso en realidad es una realización espiritual. Lo que ella hizo aquí
al final, es algo que renuncia a esa parte arcaica. Al mismo tiempo es un camino hacia la soledad, hacia cierta soledad. También a una culpa, curiosamente porque también se percibe como tal, y es un mérito cuando una persona lo hace y puede hacerlo. Es una tarea espiritual, un esfuerzo humano de máxima. Hay muchos que se asustan ante esa tarea y entonces vuelven a caer en los modelos arcaicos. Por esa razón, tampoco es posible manipularlo o lograrlo mediante cualquier método. Cuando ocurre, se lo vive como gracia. El terapeuta lo vive así y los participantes de igual manera. La línea final. Participante femenina. Usted dijo que coloca al hijo en el círculo del progenitor que menos carga lleva. ¿Qué se hace cuando las familias de ambos llevan cargas pesadas? Hellinger. En ese caso uno gira, se retira de ambos y se apoya por completo en la fuerza propia. En ese caso la solución es la línea final en el sentido de que ahora yo paso todo. El continuo remover lo pasado tiene un efecto debilitador. Muchas guerras a nivel personal y de pueblos se originan porque no dejamos en el pasado algo que ya pasó. La renuncia de procesar lo pasado activa una purificación del alma. O sea, a veces habrá que trazar una línea final, incluso en la psicoterapia. Dejar en el pasado algo que ya pasó tiene un efecto sanador. De esa forma se concentra la fuerza para ir hacia adelante.